Bueno, hoy vamos a ver la clase de fibrilación auricular. Vamos a hablar del concepto. FA es una arritmia que es supraventricular, que se caracteriza o se denomina a partir de una duración de más de 30 segundos. ¿Sí? Hay un reemplazo de las ondas P sinusales que nosotros normalmente buscamos en el electro por ondas fibrilatorias que en general se asocian a intervalos RR irregulares. Ahora lo vamos a ver plasmado en el electro igualmente. La longitud del ciclo auricular es variable y es rápida, y la respuesta del ventrículo va a depender de las características del nodo, de si hay presencia de vías accesorias, de tonos simpáticos, de algún bloqueo o de acción de diferentes drogas. Como dijimos, ausencias de onda P, acá podemos ver estas ondas que son variables, de un voltaje que es cambiante, y no podemos ver una P franca que siga un QRS. Estas serían las ondas F, rápidas y irregulares de voltaje cambiante, y los intervalos RR son irregulares. La excepción a esto es cuando hay una FA asociada a un bloqueo AB, que también lo vamos a ver más adelante. Epidemiología: la FA es la arritmia sostenida más común. La incidencia ha ido aumentando, pero en realidad por la mejoría de los métodos diagnósticos de la FA. Esto lleva a que haya un aumento de prevalencia tanto en hombres como en mujeres, y tiene que ver mucho su prevalencia con la edad. En menores de 50 años la prevalencia es menos de 0,5, y en mayores de 80 puede llegar hasta un 15%. Incluso en pacientes mayores se puede decir que 1 cada 4 personas de la tercera edad pueden tener fibrilación auricular, y 2 de cada 3 ACV pueden ser causados por la FA por su gran efecto tromboembólico. Si bien es más frecuente en hombres, con la edad se equipara la prevalencia de género. Acá lo podemos ver en este cuadrito. Se asocia de forma independiente al aumento del riesgo de mortalidad, 2 veces en mujeres y 1,5 en varones, de mortalidad por todas las causas. Por mortalidad cardiovascular, en general por insuficiencia cardíaca o muerte súbita, incluso en pacientes que tienen buen control de la FA. 2 al 30% de los pacientes con ACV isquémico tienen diagnóstico de FA antes, durante o después del evento. 10 a 40% de los pacientes con FA son hospitalizados al año, y del 20 al 30 tienen disfunción del VI, o la FA puede causar o empeorar la disfunción del paciente. Entonces, está asociado a mayor mortalidad, a mayor ACV, eventos tromboembólicos, insuficiencia cardíaca, hospitalizaciones, empeora la calidad de vida, la disfunción ventricular izquierda, y obviamente disminuye la capacidad del ejercicio. Las FA las podemos dividir de diferentes maneras. Podemos dividirlo en formas clínicas, que hay 4 principales y después otras que son más particulares. Podemos decir que FA es el primer episodio, aquella que es el primer episodio registrado de FA, lo que no significa que haya sido el primer episodio del paciente. Es independientemente de la duración de la arritmia, de la presencia o severidad de síntomas. Y se destaca, pacientes que tienen un único episodio. Hay algunos pacientes que van a tener un único episodio y nunca lo van a repetir, y puede ser que se determine en ese momento o nunca, ¿no? Pero eso, el primer episodio no significa que es el primer episodio del paciente, sino es el primero registrado. La FA paroxística es más de un episodio de FA, y es la FA que se autolimita dentro de los primeros 7 días, o incluyen aquellas FA que las cardiovertimos antes de las 48 horas. La FA persistente es aquella de más de 7 días, o que requiere de cardioversión farmacológica o eléctrica después de las 48 horas. Ahí ya decimos que es persistente. Y permanente es cuando se intentó cardiovertir y no fue exitoso, o no se va a intentar por toda. Ahora vamos a hablarlo cuando hablemos de control de ritmo, pero en ciertos pacientes ya no se intenta volverlos al ritmo sinusal, y ahí se habla de FA permanente. Y es cuando, como dice acá, el médico lo acepta como tal y el paciente, y se empieza a orientar el tratamiento de forma distinta, y no a cardiovertir al paciente. Otras definiciones: FA solitaria o aislada es la que se da en pacientes menores de 60 años sin cardiopatía
previa, enfermedad cardiopulmonar demostrable previa, sin factores de riesgo cardiovascular, sin historia familiar de FA y sin antecedentes de actividad deportiva de alto rendimiento que le puedan favorecer a esto. Y tiene menor riesgo tromboembólico que el resto, ¿sí? La FA no valvular es los pacientes que no tienen valvulopatía o moderado grave ni antecedente de enfermedad reumática y tienen FA. Persistente de larga duración, la que dura más de un año, igual se intenta o se prevé volver al ritmo sinusal. FA recurrente, cuando son 2 episodios o más. Y secundaria, cuando la interpretamos que es secundario o a un infarto o a un postquirúrgico de una cirugía cardíaca, pericarditis, miocarditis, hipertiroidismo, que cuando se resuelve esa causa se puede resolver la FA, digamos. También lo podemos clasificar según la frecuencia cardíaca de alta respuesta. Esto varía según la bibliografía. Puede ser de alta respuesta más de 110, moderada entre 60 y 110, y adecuada menor a 60. Bien, vamos a hablar de la fisiopatología de la FA. Hay varias teorías y la mayoría los divide en 3 factores distintos, o sea, los factores que dependen de la aurícula, los mecanismos electrofisiológicos, sí, que tienen que ver más con el sistema de conducción y las células, y la predisposición genética. Los factores auriculares principalmente tienen que ver con cambios anatómicos de la aurícula, principalmente, o anatomopatológicos, la fibrosis de la aurícula, la pérdida de masa auricular y en realidad el agrandamiento de la aurícula, así que lleva a esto. Esto va generando, estos cambios hacen que la FA persista y se perpetúe en el tiempo. Se van generando modificaciones locales en la conducción que van perpetuando la arritmia. La persistencia genera un acortamiento de los periodos refractarios, la presencia de la FA efectivos, que van a favorecer su mantenimiento, y también lo que se llama remodelación eléctrica, porque esto, aparte de generar estos acortamientos de los periodos refractarios, favorece a una sobrecarga de calcio intracelular, que es lo que se llama remodelación eléctrica. A veces pasa que hay los pacientes que se los cardiovierte y vuelven a ritmo sinusal, se retrasa la recuperación de la contracción auricular y tiene que ver con el remodelado que hablábamos, que sí que puede tardar unos días o semanas en recuperarse después de la cardioversión. Los mecanismos electrofisiológicos en general tienen que haber para la arritmia un sustrato anatómico, un evento modulador y un disparador. Hay 2 teorías principales. Una es la de los múltiples circuitos de reentrada auricular y otra tiene que ver con un mecanismo más focal. En los múltiples circuitos de reentrada se coincide con lo que vemos en el electro en las ondas de F a nivel de la aurícula, y hay propagación de varias ondas independientes de forma continua, de manera caótica. Algunas son capaces de pasar el nodo AB y otras no, porque lo encuentran refractario, y eso va a generar que el intervalo de RR sea irregular. En general es el mecanismo más frecuente y aparece en los pacientes que tienen cardiopatía estructural, ¿sí? En general. Y estos pacientes, ya lo vamos a hablar, pero es más difícil volvernos a un ritmo sinusal y responden más al tratamiento médico por ahí de control de frecuencia. Y está íntimamente relacionado con la dilatación de la aurícula. El otro mecanismo es focal y tiene una actividad que está principalmente en las venas pulmonares, ¿sí? Es una descarga ectópica rápida desde las venas pulmonares y que también esto con el tiempo se puede perpetuar, pero es el mecanismo más frecuente de la FA paroxística, ¿sí? Hay una teoría que dice que las fibras miocárdicas penetran en las venas, y eso, tanto la longitud y orientación normal de esas fibras generan iniciación de la arritmia como de estos focos ectópicos y el mantenimiento. Se ha descrito también estos focos
en las venas cavas, en el ligamento de Marshall, que es el que separa la aureola izquierda de las venas pulmonares, la cara posterior, el seno coronario, pero en realidad lo más frecuente y lo más descripto están las venas pulmonares. Estos también son sitios pasibles de ablación y de tratamiento, que después vamos a hablar de la ablación, pero en general la FA paroxística puede recibir ese tipo de tratamiento si el mecanismo de la FA es local. Mientras va persistiendo la FA, se empieza a ver estos remodelados que decíamos y hay más focos de distribución y termina siendo más difícil un tratamiento de ablación. Entonces, en este caso hay reentrada múltiple y errática y eso genera el mantenimiento de la arritmia. Acá vemos, los gatillos que están generalmente en las venas pulmonares y los factores de mantenimiento que hay reentradas y micro reentradas o rotores que perpetúan la arritmia. La predisposición genética, hay descriptos algunos síndromes hereditarios que se asocian como FA, como los síndromes de intervalo QT largo, QT corto, Brugada, y otras patologías asociadas a mutaciones genéticas, como el gen PRKGA, que es en general miocardiopatías hipertróficas que tienen una carga hereditaria. Y otros factores potencialmente involucrados que tienen que ver con la inflamación, con la actividad del sistema nervioso autónomo, la isquemia, la dilatación de la aurícula y cambios asociados con la... Estos tres primeros tienen que ver con la FA secundaria que hablábamos antes. Bien, como causas de FA, si bien esto es muy, para ponerlo de una manera estricta, pero hay muchas causas y muchos desencadenantes de FA, pero lo que más vemos normalmente, podemos verlo en cardiopatías estructurales como la cardiopatía isquémica, valvulopatías mitrales, las miocardiopatías, tanto hipertrófica o dilatada, menos frecuente en las miocardiopatías restrictivas como la amiloidosis o pericarditis constrictiva, tumores cardíacos, hipertensión pulmonar y en los pacientes obesos o con apneas del sueño. Y después hay causas temporales y reversibles, ¿sí? Las más frecuentes el consumo de alcohol excesivo, postquirúrgicos, especialmente de cirugía cardíaca, infartos, pericarditis, miocarditis o embolia pulmonar. Y dentro de las causas corregibles, la más frecuente, que por ahí nosotros no lo tenemos tanto en cuenta o se puede ver más en pacientes en consultorio, es el hipertiroidismo. Acá lo mismo, factores que favorecen o como causas de FA, el consumo de alcohol, la obesidad, el tabaquismo, la cafeína, el estrés. Otros factores hereditarios, como habíamos dicho, el sexo masculino por ahí tiene más prevalencia, pero después de una cierta edad en la adultez se equipara con las mujeres. La avanzada, enfermedad coronaria, diabetes, insuficiencia cardíaca, hipertensión, apnea del sueño. Bien, diagnóstico. Dentro del diagnóstico vamos a evaluar las manifestaciones clínicas, el examen físico y el electrocardiograma, que en definitiva es quien hace el diagnóstico, ¿no? Manifestaciones clínicas varían mucho en los pacientes y pueden no haber manifestaciones clínicas o ser incapacitantes, ¿sí? Muchos pacientes tienen FA paroxística asintomática que a veces también tienen episodios asintomáticos o pacientes que tienen FA persistente que también a veces están asintomáticos. Si el paciente tiene síntomas en general, palpitaciones, puede dar disnea, fatiga, mareos, intolerancia al ejercicio. Pacientes que tienen IC los puede descompensar o en menos casos, pero está descrita la taquicardiomiopatía en pacientes que tienen arritmia a larga data. Poliuria debido a la liberación de hormona natriurética auricular en una FA aguda. Síncope, si bien el síncope no es un síntoma más frecuente de la FA, puede estar causado en pacientes que, por ejemplo, tienen enfermedad del nodo, tienen taquibradia o FA, isquemia, pausas sinusales, o también en FA con frecuencias ventriculares muy rápidas que genere como un síncope vasodepresor o desencadenado con taquicardia que genera disminución del gasto y síncope por hipoperfusión. Y los pacientes asintomáticos, que es un porcentaje muy importante de la población con FA, pueden
consultar porque tengan alguna complicación tromboembólica como el ACV, o empiezan a tener síntomas de IC y que no tengan una IC filiada. Bueno, como dijimos, puede ser asintomática y silente, hemodinámicamente estable el ambiente. Sintomática, como dijimos, con palpitaciones, disnea, puede haber dolor de pecho. Hemodinámicamente estable o inestable, con síncope, hipotensión, IC, isquemia miocárdica y shock. También están descritos, esto es de la Sociedad Española del 2020, que describe no solo estas causas que conocemos, sino le da bastante peso al deterioro cognitivo, a la demencia, especialmente en pacientes mayores y se ha dado por la hipoperfusión, también a la depresión, ¿sí? Y a la calidad de vida. Dice que el más del 60% de los pacientes tienen deterioro de su calidad de vida, sea por intolerancia al ejercicio, o algunos pacientes, que es la minoría, pero entre el 17 y 20%, tiene síntomas discapacitantes, ¿sí? Y algunos pueden presentar trastornos de ansiedad y depresión. Bien, al examen físico principalmente podemos ver un pulso regular. En algunos casos, no en la mayoría, pero en algunos casos graves podemos tener ausencia de pulsos periféricos por los intervalos de RR cortos que alteran el tiempo de llenado diastólico del ventrículo, y así generando un volumen sistólico bajo y ausencia del pulso palpable, ¿sí? Podemos ver pulsaciones irregulares en las venas yugulares, también con ausencia de la onda A, intensidad variable del primer tono. El electro. Bien, como dijimos, vemos estas ondas fibrilatorias, la ausencia de la onda P, ¿sí? Y es lo que se llama el ritmo irregularmente irregular, o sea que es irregularmente irregular. Las ondas F tienen frecuencias que pueden ir de 300 a 600, ¿sí? Que sería como el ritmo de la aurícula, y van variando de amplitud, de forma, duración. Si vemos las ondas F son todas distintas, ¿sí? La frecuencia ventricular va a depender del pasaje, lo que pase por el nodo AB, y puede ir de 100, 160, depende si tiene adecuada respuesta o inadecuada, ¿no? Hay veces que se puede ver en B1, como esto, ondas que parecen de aleteo auricular, pero en general en el resto de las derivaciones vemos las ondas típicas fibrilatorias, ¿sí? Lo diferente con respecto al aleteo es la ausencia de actividad auricular uniforme y regular en las otras derivaciones. Solo lo vemos en B1. Acá hay algunos ejemplos. Pueden haber ocasiones donde las ondas F no las vemos, bien que decimos no vemos onda P, pero no vemos nada, ¿sí? Que serían estos casos. Y también puede ser característico de la FA, ¿sí? Algunos casos especiales en pacientes que tienen síndrome de Ward-Parkinson-White, la frecuencia ventricular de la FA puede ser muy alta, ¿sí? Por conducción por la vía accesoria, porque todo lo que está estimulando la aurícula pase por la vía accesoria. Cuando es muy rápida, por ahí el grado de irregularidad del RR puede disminuir y lo podemos ver un poco más regular y nos puede confundir. Y también podemos ver FA regulares en pacientes que tienen marcapasos ventriculares, que están dependientes de marcapasos, o en los pacientes que tienen bloqueo de tercer grado, como sería este ejemplo, ¿sí? Bien, esto lo quise agregar porque estuve leyendo de la importancia que tiene, que por ahí uno no hace tanto hincapié en tratar de diagnosticar las FA asintomáticas. Es medio una utopía porque si es asintomática y no tiene un control estricto del paciente no lo vamos a poder detectar, pero aquellos pacientes que alguna vez hayan referido que tienen palpitaciones o que tienen antecedentes familiares y demás, ¿por qué? Porque si bien es asintomática, la carga rítmica está, el aumento de riesgo de mortalidad lo tienen estos pacientes y también el riesgo cardioembólico, ¿sí? Y además aquellos pacientes que tienen FA y que no está diagnosticada, la historia natural de la enfermedad los va a llevar a un remodelado, ¿sí? Que lo podemos ver en esta imagen, donde primero empieza con una FA paroxística y con la persistencia genera remodelado en la estructura de la aurícula y va generando estos focos y estas reentradas que van a favorecer una FA permanente, ¿sí?
Entonces, por eso sería importante intentar diagnosticar la FA o no pensar que porque le hicimos una tira de electro o un Holter incluso de 24 horas el paciente no tiene FA paroxística, ¿sí? Dentro de los métodos habla obviamente de los electroseriados, el Holter de 24 horas, o sea, incluso Holter de 48 horas, ¿sí? Están descritos, y algunos que son monitoreos de semanas y meses, que son estos de acá abajo, que lo que explica es que mientras más tiempo de monitoreo, más rédito, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con el manejo de estos pacientes. Primero, definir qué es la FA de reciente diagnóstico. Es, como decíamos, es el que está identificado por primera vez, ya sea por un electro o sea por el monitoreo, cuando tenemos el paciente con monitores. Y esto puede ser una FA, que es el primer episodio, puede ser una FA paroxística que tiene una recurrencia, o puede ser la primera documentación de una FA que ya sea sostenida y prolongada, pero haya sido asintomática. Para evaluar los pacientes cuando tenemos una FA tenemos que ver principalmente 5 cosas. La estabilidad hemodinámica, si tiene estabilidad o no. Determinar el tiempo de esa FA, si lo podemos determinar. Buscar factores predisponentes que quizás modificándolos reviertan la FA. Valorar los síntomas y valorar el riesgo embólico y bueno, dentro de esto también el riesgo de sangrado. La estabilidad hemodinámica, bueno, buscar principalmente ver si está estable o inestable, ¿no? Hipotensión, hipertensión arterial sistólica menos de 90 o la caída de 30 milímetros de mercurio, disnea de mago de pulmón, que esté con NANGOR, con síntomas isquémicos el paciente, shock cardiogénico o signos de bajo gasto. Determinar el tiempo evolutivo es muy importante porque va a definir el manejo. Si nosotros podemos determinar por el interrogatorio o porque el paciente estaba internado y demás, que el paciente tiene menos de 48 horas de evolución, podemos decir que es una FA aguda. Los pacientes pueden decir que empezaron con palpitaciones y falta de aire ese mismo día, o si el paciente es asintomático, ya ahí no lo podemos determinar. Y bueno, crónica serían más de 48 horas. Si tenemos dudas, los vamos a identificar dentro de los pacientes de más de 48 horas, ¿sí? Por el riesgo que tiene cardiovertido. Buscar factores predisponentes, ¿sí? Por un lado, podemos ver factores que tengan que ver con la cardiopatía estructural, que le hagamos un electro y veamos pacientes que tienen secuelas de infartos, que tienen hipertrofia o que tienen signos de que tienen la aurícula izquierda dilatada o crecimiento de la aurícula izquierda, bloqueos de rama. Eso también nos va a servir el eco para ver si el paciente tiene cardiopatía estructural. O ver alteraciones del medio interno, leucocitosis, si el paciente está cursando un cuadro séptico, ¿sí? Si tiene disfunción renal o, como habíamos dicho, la función tiroidea, la glucemia, ¿sí? Nos puede servir hacer una RX para evaluar alguna cardiopatía, una patología pulmonar o signos de IC, que lo vamos a ver en la clínica, obviamente. Valorar los síntomas, hay una puntuación que es esta que está descrita, que se recomienda como 1C para determinar los síntomas de los pacientes, que los clasifica en 1 si no tienen síntomas, 2 si tienen síntomas que generan síntomas moderados con una actividad diaria normal, digamos que no les limita la calidad de vida, 3 síntomas graves que les limita la calidad de vida, y 4 incapacitantes. Obviamente esta clasificación está solo con síntomas atribuibles a la FA y no a otra cosa, ¿no? Y los síntomas, bueno, como dijimos, palpitaciones, disnea, fatiga, mareos, intolerancia al ejercicio, poliuria, síncope o signos de IC. Bien, valorar el riesgo embólico. Como sabemos, los pacientes con FA tienen alto riesgo de padecer tromboembolia, especialmente ACV, 5 veces más que la población general. Hay factores de riesgo clínico y ecográficos que aumentan el riesgo embólico, ¿sí? Los pacientes que ya tienen antecedentes de ACV o AIT o embolías sistémicas previas,
la edad, la hipertensión, la diabetes, la cardiopatía estructural. Estos son como los síntomas más fuertes y más importantes. La tasa de ACV y embolia sistémica es mayor en mujeres, ¿sí? Y en pacientes que tienen enfermedad arterial periférica. Y la presencia de disfunción del VI moderado o grave es un factor único y es independiente para el riesgo de ACV. O sea que estos pacientes tienen ya de por sí mucho más riesgo de ACV. Y hay otros factores descritos por ETE, ¿sí? Que son predictores independientes de ACV, que son la presencia de un trombo, que lo veamos por ETE, que ahora vamos a ver en qué casos lo haríamos, placas aórticas complejas o velocidades bajas en la orejuela izquierda, ¿sí? Estos pacientes tienen un riesgo agregado independiente del tipo de FA a tener una ACV. ¿Sí? Y como dijimos, la FA solitaria o aislada tiene menos riesgo. Para evaluar el riesgo, está descrito dos esquemas, ¿sí? El CHAD en un primer momento que estaba simplificado, ¿sí? Que no tenía en cuenta ciertos factores que agrega el CHAD-VAS, que es el que usamos ahora, ¿sí? El CHAD-2, que habla. Tenemos puntuaciones de si el paciente tiene insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular, hipertensión arterial, edad más de 75 años, diabetes, si ha tenido una ACV previo, enfermedad vascular, si tiene entre 65 y 74, ¿sí? Y sexo femenino. Con esto sacamos un puntaje, ¿sí? Con una puntuación más de 2, ya todos los pacientes tienen un riesgo suficiente para requerir anticoagulación. En los pacientes que tienen igual CHAD-VAS de 1, siempre que esto no sea el sexo femenino, en realidad también tiene indicación o está discutido o habría que considerar anticoagularlo. Como decía recién, hay que excluir de la recomendación a los pacientes que tienen CHAD-VAS de 1 y es solo por mujeres o mujeres menores de 65 años sin otro riesgo embólico no tendría indicación, porque el CHAD-VAS le puede dar de 1 y no tendrían indicación. Y obviamente CHAD-VAS 0 tampoco tendrían indicación. Y a estos pacientes, si bien sacamos el riesgo embólico, tenemos que ver el riesgo de sangrado y con eso evaluar si podemos anticoagular a estos pacientes. Obviamente la hemorragia es un efecto secundario principal de los anticoagulantes, ¿sí? La incidencia anual de sangrado mayor en FA con tratamiento anticoagulante es de 1,5 a 7,2 por año y en general es una manifestación precoz. Acá aclaré que es hemorragia mayor porque por ahí lo decimos, pero no tenemos claro a qué hace referencia. Sí, hematomas espontáneos o traumas o a traumas mínimos, estos son menores. Mayores que comprometen la vida, ¿sí? Intracraneales, digestivos, retroperitoneales, o que generen más de 2 puntos del hematocrito o requieran una transfusión. Menores, estos que decíamos, espontáneos con traumas mínimos, epistaxis, esputo sanguinolento, hematoquesia, gingivorragia, hematuria, que por ahí, por estos, no deberíamos no anticoagular o dejar de anticoagular a un paciente. Bien, el riesgo de hemorragia con anticoagulación en FA es casi 5 a 8 veces menor que el riesgo de embolia, ¿sí? Por eso tenemos que ver riesgo-beneficio de anticoagular a estos pacientes. La insuficiencia renal y el cáncer sabemos que son factores agregados, ¿sí? Para aumentar la mortalidad. Se usa la puntuación de Hasbled, ¿sí? Que evalúa si el paciente está con hipertensión, ¿sí? No controlada, si tiene disfunción renal, si ha tenido ACV o sangrado previo, la labilidad del RIN, ¿sí? Cómo varía, cuánto tiempo el paciente está en rango o no, la edad y si se usa de manera concomitante AINES o alcohol, ¿sí? Riesgo bajo de 0 a 2 y 3 o más, alto riesgo de sangrado. Bien. Ahora vamos a hablar del tratamiento de la FA y lo vamos a dividir en pacientes que tienen como un evento agudo o pacientes que tienen FA crónica, ¿sí? Bueno, acá
esto es algo que explica de que en realidad el tratamiento es integral, ¿sí? Que tiene que ver tanto con la prevención, con el control de síntomas, con el seguimiento, con la adherencia de los pacientes a la medicación, con también con la atención psicosocial que hablábamos, que está estudiado que tiene mucha predisposición a la depresión y a los trastornos de ansiedad. Bueno, para ordenar el tratamiento de la FA, esto hablando en pacientes que tienen una FA de alta respuesta, ¿sí? Que vamos a tratarlo de manera aguda, ¿sí? Primero vamos a evaluar el tiempo de la evolución, ¿sí? Si es una FA de menos de 48 horas de evolución o si es de más de 48 horas o no sabemos hace cuánto, ¿sí? Los que son menos de 48 horas vamos a evaluar la estabilidad o inestabilidad hemodinámica. Si el paciente está inestable, hay que cardiovertirlo de manera eléctrica, ¿sí? No importa, o sea, lo vamos a anticoagular, lo vamos a hacer y lo vamos a cardiovertir, ¿sí? Si está inestable, no dudamos se cardiovierte. Si no está inestable, vamos a evaluar si el paciente tiene cardiopatía previa o no, ¿sí? Si tiene disfunción ventricular, cardiopatía isquémica conocida, si ha tenido antecedentes de infarto, también podemos, obviamente en ese momento hay que hacer un tratamiento, pero bueno, con los antecedentes del paciente o si tiene ecos previos y demás podemos orientarnos. También con la edad del paciente, ¿no? Y el contexto. Si tiene cardiopatía previa, vamos a intentar cardiovertirlo, volverlo al ritmo sinusal con cardioversión farmacológica porque el paciente está estable, ¿sí? Los fármacos que vamos a usar tienen que ser aquellos que sean menos arritmogénicos, justamente porque tienen cardiopatías de base. Entonces se usa principalmente la amiodarona, ¿sí? Si no revierte a ritmo sinusal, se puede programar hacer una cardioversión eléctrica, ¿sí? Pero con anticoagulación previa. Y si revierte a ritmo sinusal, si es el primer episodio, probablemente no hagamos tratamiento antiarrítmicos, esto depende igual del paciente y lo vamos a contextualizar. Y si tiene 2 o más episodios, le vamos a dejar un mantenimiento, ¿sí? Si el paciente no tiene cardiopatía, también vamos a tratarlo de revertir a ritmo sinusal con una cardioversión farmacológica, pero vamos a utilizar otro tipo de fármacos. La flecainida y la propafenona principalmente son los más descritos, también puede ser la procainamida. Si no revierte en 24 horas a ritmo sinusal, se puede hacer cardioversión eléctrica antes de las 48 horas, ¿sí? Y ahí evaluamos según los riesgos embólicos de sangrado si lo vamos a anticoagular o no. Lo mismo, si es primer episodio, por ahí no se deja mantenimiento. Lo más común es que se deje mantenimiento y se lo siga estudiando al paciente y siguiendo por ambulatorio, pero esto es bueno lo que está escrito y de una manera más estricta, ¿sí? Bien, eso sí es menos de 48 horas. Ahora después vamos a desglosar, pero para ordenarlos. Y los que están teniendo una FA de más de 48 horas de evolución o de inicio incierto, si está inestable, lo vamos a cardiovertir eléctricamente. No importa si el paciente venía anticoagulado o no venía anticoagulado. Obviamente el riesgo de una ACV o de cardioembolia es muy alto, pero por la inestabilidad lo tenemos que cardiovertir. Si está estable, vamos a ver la presencia de signos de insuficiencia cardíaca. Si el paciente tiene sudoración, está disneico, tiene rales, tiene edemas periféricos, derrame pleural y demás. Si el paciente tiene todos síntomas de IC, vamos a hacer el tratamiento de la IC. Vamos a tratar de controlar la frecuencia cardíaca, ¿sí? En pacientes con IC está indicada y se puede indicar dioxina, ¿sí? Y se puede asociar a bajas dosis de beta bloqueantes. Obviamente, si el paciente está con IC descompensada, no le vamos a dar beta bloqueantes. Si el paciente ya ha tomado beta bloqueantes, podemos disminuirle la dosis. Y vamos a iniciar la anticoagulación y se va a plantear, esto va a depender del paciente, pero se va a plantear si se va a intentar cardiovertirlo o no. ¿Cómo sería esto? Se anticoagula
4 semanas y después se le podría cardiovertir, o se le puede hacer anticoagularlo, un ET, descartar que haya trombo. Si no hay trombo, se puede hacer una cardioversión eléctrica, también farmacológica, pero eléctrica sería lo ideal, porque farmacológica ya si es un paciente que tiene FA de más larga data es más difícil, o de más de 48 horas es más difícil que vuelva a ritmo sinusal y que permanezca anticoagulado, y si tiene trombo va a quedar anticoagulado y se va a repetir el ET en las semanas. Pero principalmente vamos a controlarle la frecuencia y vamos a hacerle tratamiento de IC. Si el paciente no tiene IC, vamos a hacer control de frecuencia con beta bloqueantes o calcio antagonistas y le vamos a anticoagular. Y ahí se va a plantear si es un paciente que se lo va a intentar cardiovertir, lo vamos a anticoagular 4 semanas y después y cardiovertirlo, o se puede hacer un ET y descartar si hay trombo o no. Bien, cardioversión. Podemos dividirla en eléctrica y farmacológica, ¿sí? Por definición es un procedimiento que va a intentar restaurar el ritmo cardíaco normal. Si el paciente está hemodinámicamente estable, la decisión de restaurar el ritmo por cardioversión va a depender de los factores, de los síntomas, de los episodios previos de FA, de los antecedentes del paciente, de la edad, del tamaño de la aurícula y de si el paciente tenía tratamiento antiarrítmico previo. Por ejemplo, un paciente que es anciano, que tiene síntomas que se repiten después de controlar la frecuencia ventricular, que haya presentado varias recidivas de FA a pesar de la farmacoterapia, no va a estar indicado por ahí cardiovertir a este paciente, porque ya no va a tener sentido, no va a cambiar los síntomas o el estado del paciente, pero sí se va a enfatizar en el control del ritmo, de la frecuencia, perdón. Y un paciente, por ejemplo, que tiene FA primer episodio o paroxísticas con intervalos muy largos sin FA, por ahí se puede intentar volverlo al ritmo sinusal. Bien, la cardioversión, si es dentro de las 48 horas, como dijimos, puede realizarse sin anticoagulación previa, ¿sí? Esto es lo que se llama cardioversión temprana. Se administra tratamiento anticoagulante, igual se lo va a anticoagular, pero quiero decir que se puede igual empezar la cardioversión, ¿sí? Obviamente, para verla si lo anticoagulamos o no, vamos a evaluar el riesgo embólico y de sangrado. En los pacientes que tienen luego de 48 horas, como dijimos en el cuadro, o también aquellos que tienen duración incierta, independientemente si vamos a optar por qué tipo de cardioversión, es necesario anticoagularlos 3 o 4 semanas antes de cardiovertirlos para evitar las complicaciones tromboembólicas. Eso sería lo que se llama cardioversión retrasada, o una alternativa es anticoagularlos, realizar un ET. Si no tiene trombo, lo podemos cardiovertir. Eso entraría dentro de la cardioversión temprana. A todos estos pacientes, incluso que hagamos cardioversión temprana, van a quedar anticoagulados durante 4 semanas para evitar las complicaciones tromboembólicas por aturdimiento de la aurícula, ¿sí? Bien, entonces, bueno, hay algo para destacar, que hay el beneficio clínico de hacer ET y cardiovertirlo de manera temprana no ha demostrado que tenga un beneficio, principalmente basándose en el riesgo de ACV y de hemorragia, comparado con los pacientes que se espera las 3 o 4 semanas, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un paciente con FA hemodinámicamente estable, se pueden ver si vamos a hacer una cardioversión temprana o retrasada, y si la cardioversión va a ser farmacológica o eléctrica, ¿sí? Las ventajas de la cardioversión temprana principalmente está basada en el alivio de los síntomas del paciente. Bien. Y puede haber motivos que van a retrasar la cardioversión. Que no tengamos
para hacerle un ETE al paciente y no podemos descartar que haya un trauma. Que haya un traumo en la aurícula y tenga que anticoagular si no lo podemos cardiovertir. Bien, y que, sospecha basada en episodios previos de FA de que el paciente va a ceder espontáneamente y por ahí se lo espera, o que haya alguna causa que se pueda corregir. Bien, cardioversión eléctrica, ¿sí? Tiene una eficacia aproximadamente del 95%. Tiene que ser sincronizada en este caso. En general se empieza con una descarga inicial de 200 joules seguida y después se puede ir aumentando según si responde o no, ¿sí? Las recomendaciones de la cardioversión eléctrica de urgencia es en pacientes que estén cursando una FA con descompensación hemodinámica y que no responden rápidamente a las medidas farmacológicas. En realidad, si está hemodinámicamente inestable, lo vamos a chocar. No hay que hacerlo en aquellos pacientes que presentan intoxicación digitálica, ¿sí? Se recomienda entonces en aquellos que tienen la frecuencia ventricular muy rápida, que no responden rápido a la farmacoterapia, que están isquémicos, que están hemodinámicamente inestables, o también aquellos pacientes que tienen síndrome de Ward-Parkinson-White y inestabilidad hemodinámica. El fracaso de la cardioversión eléctrica o transtorácica puede ser de dos tipos, ¿sí? El primero, el que se llama fracaso completo. En esta situación se puede, es decir, que no vuelve al ritmo sinusal, se puede ir aumentando la descarga o hacer una infusión de amiodarona, ¿sí? Que por ahí podemos hacer después una cardioversión farmacológica si la eléctrica fue frustra. Y el segundo tipo de fracaso es aquel que tiene recidiva inmediata. O sea, vuelve al ritmo y vuelve a la FA. Vuelve al ritmo y vuelve a la FA, ¿sí? La recidiva inmediata aparece en el 25% de los episodios de menos de 24 horas de duración y en el 10% de los que llevan más de 24, ¿sí? Bien, en este caso, si aumentamos la descarga, probablemente no tengamos respuesta, ¿sí? En el paciente que no ha recibido fármacos, podemos hacer, para control de ritmo, podemos hacer infusión principalmente de amiodarona. La eutilia no la utilizamos para prevenir la recidiva después de que cardiovertimos al paciente, ¿sí? Cardioversión farmacológica. Las ventajas es que no lo tenemos que sedar al paciente, ¿sí? Se pasa por vía endovenosa y la efectividad o la probabilidad de recidiva inmediata del FA puede ser inferior con la cardioversión farmacológica que con la eléctrica, ¿sí? Con la eléctrica podemos tener más recidiva. Pero se dice que, o está estudiado que la cardioversión eléctrica es más eficaz que la farmacológica. Es poco probable que logremos hacer una cardioversión farmacológica en pacientes que tienen más de 7 días de la FA, ¿sí? Las recomendaciones, clase 1 se debe administrar flecainidina, propafenona o Bernacalac, que ahora lo vamos a hablar, en los pacientes que no tienen cardiopatía de base. Se va a utilizar amiodarona en aquellos que sí tienen. Es razonable, sí, como clase 2A, hacer flecainidina propafenona como única dosis en píldora de bolsillo, que ahora lo vamos a hablar, que es en algunos pacientes en particular que tienen FA paroxística. Y a veces es razonable pasar a dar amiodarona a pacientes que sin cardiopatía de base, especialmente aquellos que no sabemos y que tenemos que hacerle cardioversión, no sabemos sus antecedentes o no tenemos un eco y le podemos pasar amiodarona. Y no debe administrarse dioxina, sotalol ni beta bloqueantes o bloqueantes cálcicos para revertir la FA. Bien, cardioversión farmacológica. Pacientes con cardiopatía de base, dijimos la amiodarona, un antiarrítmico de clase 3, ahora vamos a hablar un poco de la amiodarona. Es más seguro para reducir el riesgo de prolongación de QT y que derive a una taquicardia ventricular con trazada de Point, ¿sí? Por eso lo usamos principalmente en pacientes con cardiopatía previa
Y la ibutilida también es un clase 3 que tiene mayor riesgo, por eso no se utiliza y es limitado a pacientes que tienen FEI más de 35. Bueno, recalcamos de nuevo esto que no se utiliza la dioxina del isotalol, pueden ser perjudiciales como método de cardioversión. Y en aquellos pacientes que no tienen cardiopatía de base, la flecainida de la propafenona y estos fármacos nuevos, Bernacalant, ahí está, Bernacalant, que ahora vamos a hablar de él, ¿sí? Estos se pueden dar y se dan principalmente vía oral, ¿sí? Es prudente primero darlos bajo vigilancia y después por ahí se pueden seguir por ambulatorio. Esto a modo de explicar brevemente que los antiarrítmicos, bueno, sabemos que se dividen en los clase 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y tienen efecto proarrítmico. Por eso lo que hablábamos que la amiodarona es uno de estos fármacos que tienen menor efecto proarrítmico y por eso lo vamos a utilizar en pacientes con cardiopatía previa. En general, los fármacos de clase A, 2 y 3 pueden favorecer a la taquicardia ventricular monomorfa con torsada de Point, y los de clase 1C, que son los que utilizamos para los pacientes que no tienen cardiopatía previa, pueden generar taquicardias ventriculares monomorfas con QRC estrechos y que no prolongan el QT. Bueno, la amiodarona es un fármaco de clase 3, bloquea los canales de sodio, calcio y potasio y bloquea de manera no competitiva los alfa y beta adrenérgicos. El bloqueo de estos canales explicaría la bradicardia sinusal o el bloqueo de conducción AB, ¿sí? Que con prolongación del intervalo PR en el electrocardiograma bloquea prácticamente todas las corrientes de potasio en las células cardíacas, ¿sí? Y pueden y favorecen y producen una prolongación del periodo refractario, ¿sí? Es el único fármaco que se destaca con respecto al resto de los fármacos para la cardioversión, ¿sí? Esto de manera breve se puede dar vía oral endovenosa. Nosotros lo usamos principalmente para cardiovertir en el momento agudo de manera endovenosa. Es un fármaco altamente liposoluble que se acumula en tejido adiposo, hígado, piel, pulmón, miocardio, ¿sí? Se une a las proteínas el 96% y se metaboliza a nivel del hígado. Tiene muchos efectos adversos, ¿sí? Por eso no es un fármaco que sea inocuo, ¿sí? Se observa en el 75% de los pacientes y hasta un 35-40% deben suspenderlo. Está descrito como un factor adverso importante la fibrosis pulmonar, que tiene una mortalidad del 10%, que se manifiesta con disnea, tos, crepitantes, puede haber fiebre, y tienen los factores de riesgo para la fibrosis pulmonar es cuando se dan altas dosis, cuando los pacientes tienen edad avanzada o tienen enfermedades pulmonares previas. Sí, este fenómeno puede aparecer con dosis, como dijimos, es dosis dependiente, y si se da menos de 300 al día puede disminuirse el riesgo a la toxicidad pulmonar y a la fibrosis. A nivel hepático puede generar un aumento asintomático de las transaminasas que no requieran una descontinuación del fármaco, y la fibrosis hepática es infrecuente. Patología tiroidea, posee yodo, ¿sí? Y tiene una estructura similar a la tiroxina. Es más frecuente el hipotiroidismo igualmente que el hipertiroidismo por amiodarona, ¿sí? Otros efectos: bradicardia, hipotensión, descompensación de la IC, arritmias ventriculares, si bien es el menos frecuente también puede ser proarrítmico, y especialmente, si bien es raro, la ATV por torsada de Point, ¿sí? Puede, haber eventos, como decíamos, de taquicardia por el endurecimiento de la velocidad de descarga del nodo sinusal. Pueden haber microdepósitos corneales, que en general están en el 100% de los pacientes,
pero en la minoría de ellos causan síntomas o algún problema futuro. Puede haber fotosensibilidad cutánea o coloración gris azulada de la piel en los pacientes que tienen tratamiento a larga data con amiodarona. ¿Sí? Como dijimos, es que tiene menos riesgo de torsada de punta. Y la dosis, principalmente la que usamos de carga y mantenimiento, de una carga rápida en una hora, de 5 a 8 miligramos kilo, así que lo podemos diluir en 300 mililitros y pasar en una hora. ¿Sí? La ampolla de amiodarona tiene 150 miligramos cada 3 mililitros. Y la dosis de mantenimiento, 10 a 20 miligramos kilo en 24 horas. Y luego, cuando termina de pasar el mantenimiento, se indica mantenimiento bioral, que puede ser 200 o 400 al día. Se da 200 una vez al día o 200 cada 12 horas.